Híjole. Muy bien, vamos a la palabra para esta tarde. Andan entumidos todavía. Como que se quedaron con la inercia de descansar los miércoles. Y ahorita como que no estaban muy convencidos de venir. Nada más el Team Gasparín estaba listo. Es de cariño. Ah, ok. No, yo sé que no. No, me refiero a los jóvenes de la alabanza y de multimedia. Muy bien, hoy vamos a una porción de la palabra muy conocida de muchos de ustedes. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, y vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 10, versículo 10. Y dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pudiesen, que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en todo hay enseñanza, y permite que esta del día de hoy quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y el tema de hoy le vamos a llamar: hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Hay una película, hoy es tu tiempo. Hay una película western clásica que todo el mundo la reconoce con la pura música, que es un silbidito de... ¿Sí la han escuchado? Esa tonadita es de una película que se llama El bueno, el malo y el feo. Y es bien interesante la película porque mucha gente la conoce, pero no saben que el meollo del asunto de la película es que andan tras un tesoro. Andan buscando un tesoro que está enterrado. Y resulta que los 3 personajes de la película, a los que se les hace llamar de esa manera, el bueno, el malo y el feo, andan buscando ese tesoro. Y son capaces de una infinidad de cosas que transcurren ahí durante la película.
Y cada uno lo hace a su manera, por eso a uno se le caracteriza el malo, porque él, por las malas y pisoteando a quien se deje, está tratando de conseguirlo. El bueno, pues trataba de encontrarlo de la mejor manera, sin hacer mucho daño. Y el feo, pues como que no andaba, no terminaba de ubicarse en de qué lugar o de qué manera, pero también quería conseguir el tesoro. Es algo muy interesante porque siempre que hablamos de un tesoro, pues es algo que a todos nos gustaría acceder o encontrar. Pero realmente nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos que estar seguros que tenemos un tesoro dentro de nosotros. Y ese tesoro dentro de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y es un tesoro que está ahí al alcance de cualquiera de nosotros y de todos nosotros. El asunto es que a veces no lo reconocemos y no luchamos lo suficiente para poder tener ese tesoro en nuestras manos. Pero el tesoro ahí está. Lo que tenemos que hacer es buscarlo. Y tenemos que buscarlo haciendo lo correcto y esforzándonos para poder lograr vivir como el Señor nos lo pide y poder acceder a todo ese poder y toda esa autoridad que nos da ese tesoro, porque ese tesoro es lo que nos va a dar poder y autoridad espiritual, poder y autoridad de Dios. Ese es el verdadero tesoro. Miren qué padre se oye. Se me hace que sí va a amanecer un poquito de nieve. La misma escritura nos habla y nos dice que nosotros somos vasijas de barro con un tesoro que está dentro de nosotros, o que hay un tesoro dentro de estas vasijas de barro. Así que hoy es un día y es un buen día para que usted recuerde y decirle que usted, por medio del Espíritu Santo, usted tiene poder y tiene dones y talentos que usted puede acceder y que usted debe de poner en práctica. Pero es muy importante que lo podamos creer, porque la Escritura eso nos lo dice. Es una verdad que está ahí en las Escrituras, pero nosotros lo tenemos que poner en práctica y tenemos que acceder a ello. Porque tenemos también que reconocer que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Y aquí es donde se pone difícil, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que aprender, a vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Los mismos discípulos tuvieron un conflicto con respecto a vivir en la carne y a vivir en el Espíritu. Ellos mismos no entendían de qué se trataban estas palabras de reino que les enseñaba el Señor. Ellos mismos tuvieron que descubrir de qué se trataba. Y yo me atrevo a decir que todavía hasta después de la resurrección fue cuando empezaron algunos a entender. Pero antes de eso, muchos de ellos no sabían lo que les hablaba el Señor y de lo que les estaba hablando el Señor. Como estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado que seguimos a veces sin entender ese gran tesoro que tenemos dentro. Pero seguimos viendo y viviendo en un mundo tan material que no nos permite vivir de una manera espiritual. Acabamos de leer un pasaje que está en Lucas 9 y es uno de los más famosos de este pasaje porque nos habla de la alimentación de los 5,000. Pero la historia no inicia ahí, la historia inicia desde el principio del capítulo 9 y voy a leer los primeros 2 versículos. Me refiero a Lucas 9, 1 y 2. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
Fíjese qué poderoso esto que hace el Señor. Porque allá afuera, y no me refiero en este preciso instante, porque está haciendo mucho frío, pero allá afuera hay una multitud que está hambrienta del Señor, que está hambrienta por conocer más del reino de Dios. Y el Señor nos ha reunido a nosotros, que no somos 12. Yo quiero creer que somos más de 12, que somos sus discípulos y que nos ha llamado. Porque si usted está hoy aquí esta noche es porque el Señor le ha llamado. El Señor le ha convocado. Habrá gente que también el Señor ha convocado y no tomaron la convocatoria en cuenta. Lo mismo que sucede a veces en domingo o en cualquier otra reunión. Porque la convocatoria es del Señor, no es de los pastores, ni es de Pacto Vivo. Es una convocatoria del reino. Y aunque esté haciendo frío, aquí estamos. Es lo que ahorita platicaba con un hermano. Le digo que Pacto Vivo nos hemos caracterizado en que nunca hemos cesado nuestras reuniones. Ni en la pandemia, cuando se puso la cosa difícil, nunca dejamos de reunirnos. De pronto éramos nada más los de la alabanza y la pastora y su servidor, y Claudia que iba y tocaba de ahí enfrente, que estábamos ahí enfrente de su casa. Iban y tocaban y les abríamos la puerta, pero siempre había gente. Y no nada más ellas, había más gente que sabía que ahí estábamos y llegaban. Pero vaya, me quiero referir a ello como que somos una iglesia que no cerramos. O sea, a mí se me hace increíble que haya lugares que se dan el lujo de cerrar. Porque la gente está tan hambrienta del reino de los cielos, pues que no se me hace justo que estén cerrando. Oiga, si cuando vamos en los días después de un festejo al Oxxo y no encontramos nada, porque así como que parece que pasaron los apaches, ¿verdad? Nos sentimos como que, oye, pues ¿qué pasó? Ahora, si no abrieran el Oxxo o la tienda de la esquina, créame que nos sentiríamos desolados, hablando de una necesidad de comprar algo. Ahora, con una necesidad de Dios y que no encontremos dónde reunirnos, dónde congregarnos, pues yo pienso que también tiene que ser muy desesperante para muchísima gente. Tendría que serlo. Porque la convocatoria no es de nosotros, vuelvo a repetirle. El Señor es quien los reunió, quien los convocó. Por eso Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, y nosotros somos más de 12. A los que convoca y nos reunimos, a esos es a los que nos da poder y autoridad. Y no solo sobre los demonios, sino también para sanar enfermedades. Y todos sabemos, porque también lo recordamos con Mateo 28:19, a todos nos ha enviado a predicar el reino de Dios, a ser discípulos. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos un poco acerca de estos 12 discípulos. Estos 12 discípulos hablaron con Jesús, caminaron con Jesús, pasaban tiempo con Jesús, tenían comunión con Jesús y aún así batallaban para entender los conceptos de reino de Jesús. Pero Jesús había hablado con ellos y los había enviado. Cuando el Señor los envía, y usted lo puede seguir leyendo ahí en el capítulo 9 de Lucas, los discípulos obedecieron, vamos a decir como decimos en las épocas modernas, lo dieron todo, o sea, le echaron ganas, echados para adelante. Y se agotaron también. Porque luego nos dice la escritura que Jesús los vio venir. Y reconoció Jesús, o sea, cuando los vio venir, reconoció que venían cansados. ¿Qué quiere decir? Que trabajar para el reino no es fácil, ni es cómodo.
Ni es así de que, no, hombre, qué chido. No, pero paga muy bien. Y no me refiero a lo económico, sino a las riquezas en gloria de parte del Señor. Los vio cansados, flacos, ojerosos y sin ilusiones. No, sí, con muchas ilusiones, porque venían empoderados de todo lo que habían hecho y habían visto. Porque dice que ellos pudieron echar fuera demonios y pudieron orar por gente y la gente se sanaba. O sea, pudieron ver ese poder que el Señor les dio. Lo pudieron experimentar y lo pudieron vivir. Nosotros también lo podemos hacer, pero tenemos que creerlo, primero que nada. Y tenemos que ser obedientes y tenemos que ir y hacerlo, porque también hay que ir. Así que si usted es creyente de Jesús, usted tiene una tarea. Todos tenemos una tarea. Todos tenemos una asignatura pendiente, dicen los políticos. Todos tenemos algo que hacer y trabajar para el Señor, porque el Señor es el que lo ha puesto. Mire, y cuando hablamos de esto tenemos que verdaderamente verlo de esa manera. El Señor es el que nos llamó. O sea, el servir en una iglesia o el servir con los hermanos no debe de verse como algo que se me impuso. Primero que nada, es voluntario. Y número dos, pues tenemos que entender que es de parte del Señor que lo hacemos. Y para el Señor que lo hacemos. Porque la misma Escritura también nos enseña y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Aún lo secular, aún lo que trabajamos y hacemos en lo secular, tenemos que hacerlo como para el Señor. Pues con más ganas, lo que hacemos y servimos en la iglesia, para el Señor y para nuestros hermanos. Así que es importante caminar representando a quien nos ha enviado. Porque nos perdemos en muchas situaciones, en muchas formas, nos perdemos en popularidades. Y el Señor no se fija en eso. Realmente el Señor, al final de nuestros días, Él nos va a evaluar. Y nos va a evaluar en base a lo que hemos hecho con su salvación. Desde que recibimos al Señor hasta que nos encontramos con Él. Nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con la salvación que se te dio? ¿Qué hiciste con la sangre derramada que se te confió? Con el poder que se te dio. Con el Espíritu Santo que se puso dentro de ti, de ese tesoro que tienes dentro de ti. ¿Qué hiciste con él? Así que en esos dos versículos podemos ver tres ingredientes muy importantes. El primero es que Él los reunió. ¿Qué quiere decir? Que Él nos llamó. Y luego lo escuchamos en muchos mensajes y hasta lo escuchamos muy románticamente, ¿verdad? Y que Él nos atrajo con lazos de amor y nos llamó y nos atrajo a su luz. Luego decimos muchas cosas así muy románticas, ¿verdad? Y sí, qué bonito, pero pues lo más sencillo es así. Él nos llamó. Él es el que nos ha llamado. Y su llamado debe de reemplazar o debe de ser superior a cualquier llamado o plan que nosotros o cualquiera de nosotros pudiésemos tener. ¿Qué quiere decir? Que si mi plan era convertirme en un ingeniero de la NASA, pero ahora el Señor me llamó, pues es más importante el llamado del Señor que la solicitud de la NASA. Digo, y lo estoy exagerando, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, pero cualquier otro llamado no es tan importante como que el Señor nos haya llamado a servirle. No debería de haber algo mayor.
El plan del Señor fue hacerse carne para que nosotros como discípulos pudiésemos escuchar su voz y su llamado. Y a nosotros nos ocurre por medio del Espíritu Santo. Tendríamos que estar escuchando su voz por medio del Espíritu. Eso significa que todos nosotros hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados. Número 2, les dio poder y autoridad. Él le da a usted poder y autoridad. Esto es una muy buena noticia, porque para los que creemos en el Señor, todo lo podemos lograr. Y no se trata de dinero, no se trata de paciencia o de otros dones que tengamos que adquirir o sean necesarios, sino que es suficiente creer en Él para poderlo lograr. Suficiente con creerle al Señor. Así que la buena noticia es que Dios mismo nos va a equipar. Ahora, quiero ser muy claro con esto. No quiere decir que porque Dios me llamó, yo ya no voy a hacer nada, ni me voy a preparar, ni me voy a equipar. ¿Sí me estoy explicando? Porque mucha gente dice, es que el Señor llama y Él capacita. Sí, pero te da las oportunidades para que tú también vayas capacitándote. O sea, no es nada más, es que Él me va a dar. No, no, no. Y mire, es más que obvio que necesitamos conocer de su palabra. Necesitamos conocer de las Escrituras. Necesitamos capacitarnos. Por eso tenemos que llevar cursos de teología, por eso tenemos que llevar lectura de la Biblia, devocionales, porque de esa manera es que Él nos va a capacitar, sí, pero yo me tengo que esforzar para lograrlo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no puedo quedarme sentado, no, al cabo Él me va a capacitar, pues ¿y cómo? Otra cosa que también Él utiliza para capacitarnos es moverse. ¿Sí me estoy explicando? Moverse, o sea, que usted empiece a accionar, que usted vaya y ore por los enfermos, que usted vaya y libere a los hermanos, que usted lleve la palabra, que usted lleve la enseñanza de reino. También así capacita el Señor. Porque cuando usted empiece a ejecutar, se va a dar cuenta que necesita más herramientas para poderlo hacer mejor. Digo, al menos así a mí me ha pasado así durante todos estos años. Me voy dando cada vez cuenta que necesito cada vez capacitarme más. Sí, el Señor nos llama y empezamos a trabajar, pero también tenemos que irnos capacitando. Es como cuando alguien termina la universidad, no termina ahí su aprendizaje. Yo creo que a todos y los que hemos trabajado profesionalmente nos ha sucedido que ya hasta que estamos en los trabajos aprendemos muchas cosas que en la escuela nunca vimos. En la escuela nunca vimos muchas cosas. Ya en el trabajo, en el día a día, en la experiencia, nos vamos desarrollando. Con el Señor es igual. Por eso tenemos que ejecutar. Tenemos que equiparnos. Y sí, el Señor nos equipa, pero nosotros tenemos que irnos desarrollando. Y número 3, tiene que haber un llamado y tiene que haber un tiempo. Si usted se da cuenta, cuando el Señor envía a sus discípulos, no los envió al segundo día después de que se hicieron discípulos de Él. ¿Sí me estoy explicando? O sea, pasó un tiempo en lo que ellos mismos fueron capacitándose y aprendiendo y ellos fueron enseñados hasta el punto en el que el Señor los vio ya lo suficientemente capacitados para enviarlos. Y con esto a lo que me quiero referir es que hay muchísima gente que cuando le dicen, oye, es que el Señor te está llamando para ser el apóstol de apóstoles, y ya desde ese momento ya se quiere hacer apóstol y ya quiere andar por la libre, ¿verdad? Y no es así. Podemos ver simplemente el ejemplo de David. A David lo unge Samuel como rey y no se hizo rey inmediatamente.
Pasaron prácticamente casi 20 años para que David pudiera subir al trono. Y en ese tiempo David se fue capacitando. Inclusive estuvo viviendo con Saúl y aprendió del mismo Saúl. No solamente lo que debía hacer, sino lo que no debería de hacer también. Porque también de eso se aprende. Mire, en muchos de los casos, y lo voy a decir así, la pastora y su servidor, aprendimos mucho a qué no hacer en otras iglesias. Más que hacer, porque realmente nunca se tomaron el tiempo de capacitarnos, aprendimos muchas cosas que no hacer. Entonces también de ahí se aprende. También de eso se aprende, sí. Entonces, tú eres capaz y tú eres inteligente porque el Señor así lo permite y porque el Señor te está capacitando. Pero te tienes que apoyar en la fuerza del Espíritu Santo, no en tu propia fuerza. Por eso la Escritura dice que algunos confían en caballos, otros en carros, pero nosotros confiamos en el Espíritu Santo y confiamos en Jesucristo. Nosotros confiamos en el Señor. Así que tenemos que resistir la tentación de enviarnos a nosotros mismos. Todo requiere un tiempo y un momento y una asignación dada por Dios. Yo sé que puede ser cansado, pero la cura para cuando nos encontramos cansados y agotados es la intimidad con Jesús. De verdad. Mire, ahora en diciembre, que fue yo creo la única ocasión en que descansamos de los servicios de miércoles, realmente la pastora y su servidor nos sentíamos un poco agotados, pero también fue un tiempo para poder estar buscando del Señor. Y sí, nos enfermamos y sí dormimos mucho, pero también estuvimos buscando ahí mucho del Señor. Entonces fueron buenos tiempos, buenos días. Así que tenemos que seguir buscando del Señor y de procurar su intimidad. Pero bueno, regreso porque esta historia, o lo que quiero hablarles, quería mostrar estos 3 puntos, pero lo que quiero hablarles es de los discípulos, porque todos nosotros somos discípulos. Y en este pasaje que leímos podemos ver que la multitud fue alimentada. Y fue alimentada no solamente en lo físico, sino que también pudieron ver un alimento espiritual. Y déjenme explico un poquito más a detalle. Nosotros en ocasiones sentimos que hay una multitud de cosas presionándonos y que hay una multitud de problemas que no sabemos cómo enfrentar. Y que hay una multitud de situaciones en nuestra vida que no sabemos cómo salir adelante. Esto es muy normal. Así mismo se sintieron los discípulos que no sabían qué hacer cuando vieron que se hacía tarde y recurrieron a Jesús y le dijeron: Señor, ya mándalos a su casa. Mira que parece que va a nevar y está helado. Y luego ya cerraron el Oxxo, no van a encontrar dónde comprarse ni un sándwichito. Porque eso fue lo que hicieron. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Fíjese cómo dice el versículo 12. Lucas 9:12 dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. O sea, ya mándalos, que ya se acabe el servicio, ya son 8:25. Vámonos. Ellos acababan de regresar de donde el Señor los había enviado. Ellos acababan de regresar de ver cómo podían sanar gente, de ver cómo podían liberar gente, de ver cómo fueron a enseñar de la palabra de Dios, principios de reino. O sea, venían de enseñar principios de reino. Y cuando se vieron abrumados con una situación todavía mayor, porque recuerde que llegaron cansados,
Ya estaban cansados. Entonces, en ese momento que les ganó lo físico, que les ganó el cansancio físico, se les olvidó todo lo que predicaron, todo lo que sanaron y todo lo que liberaron. ¿Cuántos de nosotros se nos junta, se nos aglutina el cansancio y ya no nos acordamos para a quién servimos? Nos sentimos abrumados y ya, Señor, mejor que ya no haya servicio el miércoles. Ya el jueves celebramos la recuperación, ya ni vengo. O sea, no, ni me digas. O sea, no, ya estoy muy cansado. Mándalo, si lo va a hacer mucho frío. ¿Me estoy explicando? ¿A cuánto nos ha sucedido? ¿A cuánto nos ha sucedido? Se nos olvida ese tesoro que tenemos dentro de nosotros porque nos abruma lo físico, porque seguimos viendo únicamente lo físico. Mire, todos queremos ver que se caigan las murallas. Todos queremos derribar Jericó, ¿verdad? Las murallas. Pero nadie quiere darle las vueltas. Y si hace frío menos. Nadie quiere darle las vueltas a la muralla. Y si hace calor tampoco, porque hace calor. Y se pone aquí bien caliente con la lámina. Y ahorita se pone bien frío. Entonces, ¿cuándo? No, pues hay algún día, ¿no? Hay cuando tengan un auditorio así como esos lugares fifís. Con clima automático y todo ese rollo. A lo mejor ahí. Por eso le digo, todos queremos ver las murallas ser derribadas, pero nadie queremos darle las vueltas a las murallas. Todos queremos ver una iglesia cómoda, que no nos dé frío, que no nos dé calor, pero nadie queremos invertirle y trabajar y construir. Cuando yo era niño, mi papá decía una frase, no se vaya a ofender, era una frase de mi papá. Decía, es que todos lo quieren peladito y en la boca. Y la verdad es que así nos pasa a todos, ¿verdad? Pues nadie quisiésemos batallar. Pero el Señor nos mandó a eso. Los discípulos regresaron cansados. Y no solo eso, tampoco ellos habían comido. Por eso ellos también traían hambre. Por eso les dice, Señor, ya mándalos. No hay ni qué darles y nosotros tampoco comimos. O sea, realmente era ya vámonos porque yo también tengo hambre. Eso le estaban diciendo. Ya vámonos. O sea, ellos tenían otra idea. Versículo 13 le dice, ustedes, dadles vosotros de comer. O sea, ustedes pues. O sea, pastor, no hay agua. Pues ustedes. Pues sí. O sea, la semana pasada se nos acabó el gas. Pastor, no hay gas. Denles vosotros. O sea, tráiganse el gas. ¿Sí me estoy explicando? Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a tirarnos en el piso, ¿verdad? Pues es que nomás a mí me toca. Nomás yo. Pues si yo soy la o soylo. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para todos estos, ¿verdad? O sea, lo que quiero que veamos es que también los discípulos venían de ver la manifestación del Señor y el poder que les había dado. Pero como ya estaban cansados, pues ya no alcanzaban a ver más. Ya estaban agotados, ya también tenían hambre. Ya querían unos molletitos. O un sándwich de atún. El Señor les dio sándwich de atún, ahorita verán.
Entonces envíanos a nosotros. Así podemos ir y comprar más, acumular más, estudiar más. Porque como somos, no somos suficientes. Así como somos, no somos suficientes. Porque el enemigo, hermano, hermana, el enemigo siempre te va a hacer sentir que no eres suficiente. Y que no puedes hacerlo. Y que ya estás cansado. Y que no más tú. Que también otro se mueva. Este pasaje también, estamos leyendo Lucas, pero también se encuentra en Marcos. Y en Marcos 6:38, miren cómo les dice el Señor. Marcos 6:38. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tienen? Y luego me imagino que ellos nomás se voltearon a ver, o sea, ¿cuántos panes? Y el Señor les dijo, pues vayan y vean. O sea, no se volteen a ver, vayan y vean. Sí, no, o sea, es como a veces uno pregunta, oye, ¿cuántos? Pues vayan y vean. Y ya cuando supieron, bueno, cinco panes y 2 peces. Vayan y vean, vayan y miren. Es algo similar como cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿qué llevas en la mano? Aparte del mugroso, no se les había lavado. Moisés, ¿qué llevas en la mano? Ah, pero era mano santa. Como Goliat también le dice a David, ¿y qué llevas? O sea, ¿me vas a apedrear? O sea, desperdiciamos demasiado tiempo quejándonos. Perdemos mucho tiempo quejándonos. Y déjate digo algo, Pacto Vivo, la queja es lenguaje del infierno. La queja es lenguaje del infierno. Tenemos que hacer más y quejarnos menos. Hacer más y quejarnos menos. Por eso la palabra nos debe de ayudar a corregir. Por eso la palabra nos debe ayudar a guiar. Por eso la palabra nos debe de ayudar a alinearnos con el Señor. No podemos nada más quejarnos. No podemos estar únicamente esperando bendiciones de Dios y estarnos quejando. Tenemos que caminar y tenemos que confiar en lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, pero tenemos que ejercitarlo, tenemos que lograrlo. Es como, me estoy acordando de eso porque es una de mis metas para este año, volver al gimnasio. Y para poder tener resultados en el gimnasio uno tiene que ir, primero que nada ir. Y ya estando ahí, pues tiene uno que ejercitarse. No va a ir uno a platicar o a hacer otra cosa. Digo, hay gente que sí va ahí a socializar, pero va uno a un objetivo. También el venir aquí a la iglesia es para un objetivo. Y yo les he explicado en varias ocasiones que venir a la iglesia también es parte de hacer comunidad. O sea, ¿cómo vamos a lograr ser hermanos y ayudarnos y apoyarnos si no nos conocemos? Mire, yo a veces le digo, oiga, vaya y dígale a la hermana fulanito o manganita. ¿Y quién es? Ay, híjole. O sea, ¿cómo que no lo conoce? No sé si me estoy explicando. Habrá casos específicos que sí, ¿verdad? Bueno, es muy nuevo en la iglesia o acaba de llegar. Ok. Pero cuando ya tiene más tiempito, ¿quién es, pastor? ¿Quién es Azucena? ¿Quién es la Yuyis? ¿Quién es la cubana?
A veces nos pasa. O sea, tenemos que ser comunidad. Mire, y voy a aprovechar para el comercial. El taller que estamos llevando de Celebremos la Recuperación, que ya va a ser algo que vamos a tener de constante aquí en Pacto Vivo, permanente. Ajá. Una de las tareas o una de las cosas que tenemos que lograr es poder mentorear y ayudar a nuestros compañeros. O sea, es bien importante el apoyarnos unos a otros. Y si no venimos y si no hacemos comunidad, va a ser muy difícil hacerlo. De hecho, ayer precisamente le decía yo a la pastora, a partir de que avancemos más o que iniciemos el nuevo periodo de Celebremos la Recuperación, ya no vamos a poner a nadie en línea, porque se está volviendo muy indispensable que asistan, que hagamos comunidad. O sea, no vamos a poder atender a alguien en línea, salvo casos muy especiales o muy esporádicos, pero no vamos a poder atender a nadie en línea. Necesitamos que se haga la comunidad, porque precisamente ahorita estamos entrando en esa etapa, en el punto 4, donde va a ser muy necesario e indispensable tener un mentor y un compañero de cuentas, o a un compañero a quien darle cuentas. Entonces es importante estar aquí juntos y que se conozcan más allá de la iglesia y que sean maduros para poderse apoyar. O sea, no es nada más de que se conozcan para que vayan a cotorrear y a tomarse el café. O sea, es conocerse para que se apoyen y que salgan adelante juntos. La iglesia a nivel general también así debe de ser. También así debe de ser. Es importante que podamos ser comunidad. ¿Qué dijo el Señor? A ustedes los van a identificar por el amor que se tengan los unos a los otros y por ser una casa de oración. Entonces tenemos que ir cumpliendo con todas esas características de lo que el Señor espera de su iglesia y que podamos crecer en madurez y que podamos crecer en esos principios de reino y que podamos ayudar todavía a más gente y que la gente se dé cuenta que aquí hay pan y que la gente se dé cuenta que aquí puede ser restaurada y que la gente se dé cuenta que aquí no viene a perder el tiempo, aquí viene a crecer en el Señor. Todo ese tipo de cosas las tenemos que decir. Como decían cuando yo trabajaba en las maquilas, hay que cacarear el huevo. O sea, hay que hablar de lo que está sucediendo aquí, porque si no lo hablamos, pues nadie se va a dar cuenta. Y la mejor recomendación es la que va de boca en boca. Y si vamos a recomendar, pues hay que hacerlo válido, ¿verdad? Tampoco no va a ser una mentira. Bueno, dicho todo ese comercial, continuamos. Así que necesitamos confiar en el Señor. Y el Señor siempre nos va a decir, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que hay ahí contigo que podemos potencializar? ¿Qué es lo que tienes? 5 panes y 2 peces. Bueno, pues con eso podemos hacer unos muy buenos sándwiches de atún. ¿Verdad? Porque ¿qué comieron? Pan y pescado. Pues un sándwich de atún. Yo le hubiera puesto mayonesa, pero no había. Entonces, pan y pez, pescado. Así que, cuando nosotros, lo poco o lo mucho que tenemos, lo ponemos en las manos del Señor, créeme que la balanza se va a empezar a inclinar a tu favor. Porque en las manos de Cristo todo se va a potencializar, todo se va a poner mejor y todo va a ser para tu bendición y la bendición de todos. Es lo que va a hacer que las puertas que nadie puede abrir se abran para ti. Es lo que va a lograr que esas puertas que son necesarias cerrar se tengan que cerrar. Es lo que va a ponerte a ti en lugares de los cuales nadie te va a poder quitar. Es lo que va a hacer que tú puedas estar delante de reyes.
delante de presidentes. Es lo que va a hacer que tú puedas desarrollarte y hacer lo que necesitas en tu vida. Pero tenemos que creerle al Señor y tenemos que ponerlo todo en las manos del Señor. Y por más cansados que estemos en nuestro día a día, lo más importante es el Señor. No podemos descansar de otra manera. Mire, y yo se lo digo de verdad, de corazón, porque a nosotros nos llegó a suceder. A mí no me gusta hablar de estas cosas, pero el otro día la pastora le contaba a alguien y yo estaba escuchando y le digo, ya, o sea, hacía mucho que no me acordaba de eso y no me gusta acordarlo, la verdad, recordarlo. Pero nosotros vivimos etapas muy difíciles, como familia y como matrimonio. Y fueron etapas verdaderamente bien difíciles, por eso le digo que a mí a veces no me gusta mucho acordarme de eso. Había días que estábamos tan agotados que lo que menos quería era ir a la iglesia. Pero ¿qué cree que es lo único que hacía? Ir a la iglesia. Entonces no había opción, era ir o ir. Había veces que no traíamos dinero ni para la gasolina para ir a la iglesia. Y yo le llegaba a decir a la pastora, ¿qué hacemos? O compramos leche o nos vamos a la iglesia. ¿Sabe qué ganaba? La iglesia. De veras, no estoy exagerando. La gente que nos conoció en esa etapa se lo puede atestiguar. Fueron etapas muy duras, pero nunca hubo duda de que lo primero y la prioridad siempre fue el Señor. Siempre fue así, siempre. No fue fácil y llegábamos cansados. Y de alguna manera hacíamos lo que dice aquí la palabra, porque el Señor nos enviaba. Y de repente andábamos en cuantas células nos mandaban, en cuanto lugar teníamos que ir a orar o ministrar, sin gasolina, no sabíamos ni cómo le hacíamos a veces, de verdad. Solo por la obra del Señor, la mano del Señor. Y con los chamacos. Y así íbamos y veníamos, y cansados y todo, y todavía íbamos a la iglesia. De verdad, porque no era una célula de un día, Hubo una temporada en que yo creo que íbamos a una célula diaria. O sea, no la misma, eran células diferentes. Diarias, más el miércoles, más el domingo. Y a veces de jóvenes también, porque llevábamos a los chicos y como no teníamos gasolina para ir y venir, pues ahí nos quedábamos. Entonces, pero cuando se lo ponemos en las manos al Señor, el Señor logra hacer maravillas. Versículo 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Delante de la gente. Lo tomó, lo miró al cielo, oró y todos repartieron. Todos repartieron. Y cuando todos estaban satisfechos, ¿qué cree? Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Eso significa que no solo los alimentó, sino que les quedó para todo el recalentado de la semana. ¿Te comió recalentado ahora en Navidad y Año Nuevo? También a ellos les quedó recalentado. 12 cestas. Y mire, cuando pienso en esas 12 cestas, lo veo de esta manera. El Señor sabía que sus discípulos tenían que darse cuenta del poder que Él les estaba entregando y les estaba dando. Y de no tener nada y no saber qué hacer, porque aparentemente ellos pensaban que no tenían nada. Todavía les dio una cesta como recordatorio de que mira, ya los alimentamos y todavía para que tú comas, porque allá donde andaban ni siquiera tú habías comido. Una cesta para cada uno de ellos, 12 cestas.
Así que cuando te sientas flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, recuerda que en el Señor vas a encontrar descanso. Y no solamente ese descanso, sino que el Señor te va a dar para repartir y para que lleves a tu casa. 12 canastas, una para cada discípulo. Así que no pienses que no tienes lo suficiente, que no tienes lo necesario, o que te sientes muy abrumado o cansado para venir a buscar del Señor, o que está haciendo mucho frío o mucho calor. El Señor te va a dar lo necesario para que puedas buscarle y para que puedas servirle como Él está esperando que lo hagas. Pero solamente una cosa tienes que recordar y hacer: que todo lo que hagas lo pongas en las manos del Señor. Todo, ponlo en las manos de Jesús y Él va a potencializar eso pequeño o eso que tú crees que es nada, y todavía te va a dar para repartir y para que lleves a tu casa. Así que ponte de pie, vamos a orar, porque el Señor es tan bueno que no se queda con nada. Te va a mandar hasta con lonche para que vayas y compartas a tu casa. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios que no se queda con nada, un Dios que nos ha llamado, un Dios que nos ha traído con lazos de amor, que nos ha capacitado, que nos da de su poder, que nos da de su autoridad, y lo único que tenemos que hacer es obedecerle, confiar en que Él nos dará lo necesario para poder compartirle a la gente, para poder alimentarlos con ese pan de vida que es tu palabra, tus principios de reino. Te damos gracias por toda esa gente que habrá de venir a Pacto Vivo en este 2025. Pero más aún, Señor, te agradezco por todos aquellos que ya trajiste y que estás preparando para ir a levantar esa gran cosecha para compartirle a las naciones de tu poder y de tu palabra. Te doy gracias por tus hijos, los bendigo en tu nombre. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo.